de una definición de origen molecular metabólica, en la cual ya se habla de la transferencia de la energía de las mitocondrias intracelulares, en la cual dejan de actuar y prácticamente va a llegar a la mala función celular, pues, ¿no? Y desde el punto de vista clínico, hola, estoy en clase, te hablo seguido. Entonces tenemos ya la parte que corresponde a la parte clínica, en la cual vamos a tener justamente el concepto mucho más fino, mucho más claro. Tenemos que recordar algunos conceptos, por ejemplo, ¿qué es la hipoxemia? Viene a ser justamente la reducción del nivel de oxígeno en la sangre arterial y está marcada por estos indicadores, la PO2 más de 60, de saturación menos del 92%, más o menos es una relación. Y tenemos que pensar que la hipoxia es la reducción en la cantidad de oxígeno llevada a los tejidos para cubrir las necesidades orgánicas, ¿no? Este triángulo últimamente se ha vuelto cuadrilátero. ¿En qué sentido? Se ha investigado cuáles son las causas que llevan al paciente en estado de shock a fallecer. ¿Cuáles son los elementos? Uno de ellos es la hipotermia. Todo paciente en estado de shock va a haber una disminución de la temperatura corporal y va a tener un cuadro de hipotermia que va a tener alteraciones funcionales graves en el paciente. Otra es la acidosis metabólica. Hemos dicho que el metabolismo aeróbico se vuelve un metabolismo anaeróbico con liberación de lactato, y esto hace que rápidamente se instale en el paciente en estado de shock una acidosis metabólica y también una coagulopatía, que significa alteraciones de los elementos de la coagulación. Pero te dije anteriormente que se ha agregado un factor más. Cuando uno hace justamente las transfusiones sanguíneas en los frascos de plasma o de glóbulos rojos o de paquetes globulares, está el citrato de sodio para mantener justamente viable esa cantidad. Este citrato de sodio va a provocar en el organismo una hipocalcemia. Entonces, en los últimos adelantos de estos cuadros se ha agregado, aparte de estos tres, la hipocalcemia. Esto también es un factor que va a llevar en alteraciones funcionales del organismo. La hipotermia, justamente, saben ustedes que, bueno, el organismo tiene una temperatura que fluctúa entre 37,5, 37,5, pero luego el paciente, cuando está en estado de shock, va a tener justamente un bajón. Y para esto todavía tenemos la exposición al ambiente, ¿no? Un paciente que está en un quirófano, que se hace una laparotomía, el ambiente no está en una temperatura adecuada para el paciente, para los que están dentro, están trabajando muy cómodamente, pero esto dificulta y aumenta la hipotermia. Entonces también tenemos que pensar que nosotros, cuando tengamos que reparar o reponer líquido a un paciente, no tenemos que hacerlo de forma natural, sino hacer un calentamiento de los sueros, por ejemplo. Y antiguamente se usaba los baños María, que eran vapores calientes, pero actualmente se está usando el famoso horno microondas, microondas. Entonces esto favorece rápidamente y en poco tiempo tengamos que calentar nosotros un suero para poder hacer una administración con una temperatura que esté por lo menos en 39 grados para mejorar la hipotermia del paciente. Y por supuesto las pérdidas de sangre, mientras más pérdida hay, va a haber más disminución. Tenemos que, otra vez insistimos, en los sueros calentados, y esto va a provocar en la hipotermia una reducción de la actividad metabólica y también en la producción de calor. Entonces tenemos que pensar nosotros en ver la forma de hacer calentamiento. O sea, aparte de lo que hemos hablado, existen unas mantas térmicas que al paciente, en quirófanos por ejemplo, se debe colocar esta manta térmica en la cual podemos mantener una temperatura adecuada.
Y la acidosis, ustedes saben que el pH fluctúa entre 7.35 y 7.45, pero cuando está en grado bajo ya tenemos alteraciones. Por lo tanto, tenemos que pensar que esta acidosis metabólica va también a interferir en la coagulación. Entonces, es un factor presente, va a producir también una mala coagulación de la sangre. Entonces, todo esto hace con que tengamos que hacer un tratamiento de la coagulopatía, ¿no? Y para esto también hay que enfocar lo siguiente. Antiguamente, en los últimos años, hace unos 10 años atrás aproximadamente, el protocolo era para reponer justamente un shock hipovolémico, se debía usar una fórmula de 3x1. ¿Qué significa esto? Que por cada paquete globular se debería infundir 3 litros de cristaloides, de suero Ringer-Hartmann. Entonces esto se mantuvo un tiempo, pero después ya los investigadores hicieron un análisis y dieron por sentado de que esto no era correcto, debido a que si yo infundo a un paciente mayor cantidad de cristaloides, puedo yo hemodiluir los factores de coagulación, por una parte. Por otra parte, al dar demasiada cantidad de volumen tratando de mejorar la presión arterial, estamos retirando los pequeños coágulos que se forman en los vasos sangrantes. Por lo tanto, en la actualidad esto también está contraindicado, el uso de demasiado volumen de cristaloides, y actualmente se utiliza la fórmula de 1:1:1, que significa un paquete globular por un paquete de plasma fresco por un paquete de plaquetas. Esa es lo actual, digamos, ¿no? Cuando hay que transfundir demasiadas cantidades de volumen por sangrado, esto es lo que se utiliza. Aparte de esto, han aparecido otro tipo de situaciones, por ejemplo, el tema de la hipotensión permisiva. ¿Qué significa hipotensión permisiva? Significa que tampoco no es correcto mejorar la presión al límite muy cercano a lo normal, sino mantener lo que se pueda mantener, los límites inferiores, es lo correcto. ¿Por qué razón? Por lo mismo, si yo aumento la presión en demasía, vamos a retirar esos pequeños coágulos que se están formando, y eso no es correcto. También en los últimos tiempos ha aparecido un medicamento que es el ácido tranexámico, en la cual es un medicamento que ayuda a la formación de fibrina y todo aquello. Entonces es una serie de estrategias que se están usando para que mejore el tema de la coagulación. Haciendo un recuerdo, sabemos nosotros que el porcentaje que tenemos de líquido con la parte sólida, un 60% nuestro cuerpo está formado por líquido en diferentes compartimientos. Por ejemplo, fíjense ustedes que dentro de la célula, estos 60% líquidos, vamos a tener un 40%, y en la parte extracelular un 20%, subdividido en lo que significa, por ejemplo, en la parte intravascular, es decir, lo que está circulando por nuestros vasos, aproximadamente el 7% del peso corporal. Por ejemplo, un paciente de 70 kilos, aproximadamente son 4.900 ml, que se supone que son alrededor de 5 litros. Entonces esto hace con que tengamos presente este volumen, esta cantidad, para poder ver nosotros, ¿no? Y el espacio intersticial, 21%. Todo esto está prácticamente en una continuo de relaciones. A veces cuando un paciente queda deshidratado por diarreas agudas, por ejemplo, en los niños, hace con que el tejido, la célula, se vuelva muy digamos, muy poco elástica, y prácticamente se va a notar esto con el tema de que los líquidos han pasado a otro compartimiento. Estos son los espacios para que se den cuenta que hay membranas, que hay un pasaje de un lado al otro, y estas membranas son las que van a hacer la regulación de pasajes de líquidos de un compartimiento a otro. Y acá tenemos que recordar nosotros en la fisiología la presión osmótica
que viene a ser justamente el pasaje por esta membrana de un líquido de mayor peso molecular, va a pasar a uno de menor peso molecular, y el tema de la presión oncótica que va a estar dentro de los vasos, puesto que esa presión oncótica la va a dar la presencia de proteína, la albúmina, por ejemplo, hace con que los líquidos permanezcan dentro del espacio intravascular, dentro de los vasos. Por esa razón es que cuando ustedes vean, por ejemplo, un paciente que se le ha dado demasiado volumen, puro cristaloide sin ninguna proteína dentro, va a haber, primeramente, se han hecho demostraciones, como vamos a ver, si le damos 1 litro a un paciente y en la media hora vemos qué se hizo ese litro que pasaron por vía intravenosa, apenas un 20% se queda dentro y un 80% va a pasar a los espacios extracelulares. Por esa razón que cuando vemos nosotros pacientes internados en la terapia, el primer día, al segundo día quedan con puro edemas. Eso se debe porque los líquidos han pasado al espacio extracelular. Estos son la circulación arterial, mayor, menor. Bien, los estadios de shock, tenemos una fase de shock compensatoria, o sea, compensado, y el organismo se va a defender con ciertas modificaciones. Por ejemplo, todo paciente en estado de shock va a estar pálido. ¿Por qué va a estar pálido? Sudoroso, porque va a haber una vasoconstricción de ciertos lugares del organismo que van a tener mayor resistencia a la falta de oxígeno. Entonces el paciente se va a volver pálido, sudoroso. ¿Por qué? Porque el tejido, la piel y la parte muscular puede ser, digamos, que resista mayor cantidad de tiempo a la falta de oxígeno, y ese territorio puede exprimirse para mandarle prestado a los órganos que son mucho más lábiles, por ejemplo el cerebro, corazón, pulmón, etcétera, para que el pequeño volumen que todavía dispone el organismo se vaya a los lugares más delicados. Entonces, esta base compensatoria tenemos que pensar que hay todavía mecanismos defensivos para controlar justamente la función de los órganos. Ya cuando el paciente está ya prácticamente en un estado de shock, directamente, ya estos mecanismos defensivos van a fallar, y por lo tanto ya van a tener prácticamente hipotensión, deterioro neurológico, van a estar los pulsos débiles, la diuresis va a ir disminuyendo tratando de ahorrar líquido, y todo aquello se va a demostrar justamente en los estudios, en los monitoreos que podemos tener. Ya en la parte de la fase terminal, digamos, o un shock irreversible, todo esto llega a tener prácticamente dificultades tremendas. Bien, dentro del punto de vista de los diferentes tipos de shock, todos los diferentes tipos van a confluir con un déficit de la oxigenación celular en último caso, ¿no? Pero hay diferentes etiologías. Por ejemplo, tenemos acá el tema del shock hipovolémico. ¿Qué significa? ¿Por qué sucede el shock hipovolémico? Porque el volumen disminuye por pérdida de sangre, por pérdida de líquido, de hidratación, de vómitos, diarrea, etc. El shock de tipo distributivo ya no es pérdida de volumen. El tema del shock distributivo viene a ser un aumento del espacio vascular, es decir, una vasodilatación, y por lo tanto esa cantidad que decíamos, aproximadamente 5 litros, van a estar dentro del espacio vascular, pero el espacio vascular se ha ampliado, por lo tanto hay una mala circulación y mala entrega. El shock de tipo cardiogénico ya viene a ser, no hay falta de volumen, no es que se haya habido una vasodilatación, sino la bomba está con una dificultad, está disminuida, digamos, la eyección. Por lo tanto, en casos, por ejemplo, de shock de tipo cardiogénico, es una debilidad de la fuerza del miocardio, debido especialmente a los infartos agudos del miocardio, en la cual hay una zona
que va a estar afectada y por lo tanto esa zona está muerta y está debilitada la función miocárdica. Por lo tanto, en el shock cardiogénico falla de la bomba está dificultando la eyección a la circulación mayor. Y el shock de tipo obstructivo no es que tenga pérdida de volumen, no es que haya aumentado el espacio vascular, no hay problema en la bomba, sino que hay un obstáculo en que ese miocardio en el bombeo pueda ser distribuido. Entonces vamos a ver uno por uno para que por lo menos veamos los ejemplos. En shock hipovolémico, los ejemplos son los traumatismos con hemorragias masivas, hemorragia intracavitaria, hemotoras masivo, en la parte abdominal, una hemorragia provocada por desgarro de vaso, hígado, riñones, etcétera, que van a producir una hemorragia intraperitoneal. En la hemorrágica también tenemos lo que significa la hemorragia digestiva alta o baja, que también es pérdida de volumen por sangre. También tenemos en el shock hipovolémico la deshidratación grave, es decir, en los niños tenemos las enfermedades diarreicas agudas con deshidratación grave, en la cual por vómito y diarrea el niño se va a deshidratar y va a llegar rápidamente a padecer un shock hipovolémico. También los grandes quemados, cuando hablemos de quemaduras, existe una inflamación sistémica y va a haber liberación de líquidos de los espacios intracelulares al espacio extracelular. Entonces también va a llegar a tener un shock de tipo hipovolémico. Y no olvidarse también que los terceros espacios, en los íleos intestinales, va a haber una presencia de líquidos que no van a ir a la circulación mayor, que también va a estar un paciente deshidratado por esta situación. Como ejemplo de shock distributivo, tenemos nosotros el shock séptico o la sepsis. ¿Por qué razón? Porque la sepsis es un cuadro inflamatorio infeccioso en la cual las toxinas bacterianas van a producir vasodilatación y de esta manera van a llegar a un estado de shock. El shock anafiláctico es también otro ejemplo de un shock distributivo. ¿Por qué razón? El shock anafiláctico no es más que la reacción antígeno-anticuerpo, y en este tipo de proceso se van a liberar también sustancias como la histamina, serotonina y otras que va a producir en el paciente vasodilatación. Y el shock neurogénico también es un ejemplo de shock distributivo, es decir, cuando un paciente sufre una lesión cervical con daño de la médula, va a haber un corte del sistema simpático y va a predominar el sistema parasimpático, que va a producir una vasodilatación generalizada. En el tema del shock cardiogénico, decíamos nosotros que el infarto agudo del miocardio es el ejemplo típico, ¿no? Que ya dijimos que va a haber una debilidad de la contracción de la bomba, provocando entonces una mala circulación. Lo mismo las arritmias, los problemas valvulares cardíacos van a producir una insuficiencia cardíaca que al final van a llegar a un estado de shock, de Tourette. El shock obstructivo viene a ser un tema que ustedes lo conocen. No es que haya pérdida de volumen, problema distributivo no es, cardiogénico tampoco. Lo que pasa es de que el shock obstructivo tenemos, ¿te acuerdan cuando hablábamos del neumotórax hipertensivo? Significa que en este tipo de neumotórax va a haber un rechazo del mediastino donde está el corazón y por lo tanto va a bloquear la salida normal que tenga la sangre. Por lo tanto, es un ejemplo típico de shock de tipo obstructivo. Por lo tanto, tenemos que recordar, como decíamos, que el neumotórax hipertensivo tenemos que apurarnos y hacer un diagnóstico clínico, y por lo tanto el paciente va a estar en un estado de shock, pálido, sudoroso y todo lo demás que hemos avanzado en clases pasadas.
Lo mismo pasa con el taponamiento cardíaco. También hablamos en traumatismo de tórax que el taponamiento cardíaco es la presencia en ese espacio pericárdico de sangre. Pero también decíamos de que el paciente en etapas crónicas, en un problema reumático, también se alojan en esa zona grandes cantidades de plasma. Entonces va a producir en una instancia un shock de tipo obstructivo. Y otro ejemplo de shock obstructivo tenemos el tromboembolismo pulmonar, cuando se desprenden émbolos que van a obstruir la vena pulmonar prácticamente, provocando un estado de shock grave. Hablando de shock hipovolémico, que es más frecuente en un paciente politraumatizado, en un paciente politraumatizado podemos tener una variedad mixta de diferentes etiologías, pero el más frecuente es el tipo de shock hipovolémico por traumatismo. Supongamos que un paciente que está en su vehículo tiene un dolor precordial, un infarto, manejando, choca, se presenta prácticamente un motor hipertensivo y puede ser una sumatoria de diferentes tipos de shock, pero más frecuente en pacientes politraumatizado es la presencia de un shock de tipo hemorrágico o hipovolémico. Entonces, esto es lo más importante que tengamos que ver. Desde el punto de vista también de lo que hemos hablado de las clases anteriores, pedir las 3 placas clásicas de un paciente politraumatizado, decíamos, de columna cervical, para pensar en que no tenga lesión cervical, que pueda tener un problema de shock de tipo, de un tipo de corte de las médulas y provocar un shock neurogénico. Y desde el punto de vista de tórax, hemos dicho también que es una placa muy importante para ver si no tiene derrame. Y desde el punto de vista del ECOFAS también nos puede dar rápidamente una información y la parte pélvica que puede alojar hasta cerca de 2 litros con fractura pélvica inestable. Por lo tanto, todo eso ya me está llevando a pensar y distinguir dónde se encuentra la pérdida de este paciente. Entonces, la palidez, sudoración, vamos a ir viendo ese tema, ¿no? Dentro de lo que significa las hemorragias, tenemos que considerar que existen 4 grados de hemorragia. ¿Qué es una hemorragia? No es más que la pérdida de sangre a través de los vasos dañados, y puede ser sangre arterial, sangre venosa. Y esto hay una clasificación que está considerada internacional para considerar, digamos, 4 grados. El primer grado de hemorragia dicen que es la pérdida de hasta 750 ml de sangre. Por lo tanto, es un paciente que puede compensar su organismo tranquilamente sin problema. Es como si la gente vaya a un banco de sangre y done voluntariamente medio litro de sangre y no pasa nada porque su organismo rápidamente hace las compensaciones. Entonces, no hay ningún problema. En grado 2 ya se habla que es una pérdida de volumen entre 750 a 1500 ml. En esta situación recién aparece como un signo temprano la taquicardia, porque decíamos que el organismo tiene sistemas defensivos. Y la taquicardia, ¿cuál es el objetivo? Que circule rápidamente la sangre, más de lo acostumbrado. ¿Para qué? Para entregar el oxígeno a los diferentes tejidos, y de esta manera es una reacción orgánica de defensa del organismo. La hemorragia grado 3 ya es una pérdida de 1500 a 2000 ml de volumen. ¿Qué significa esto? Que está apareciendo la taquicardia con mayor frecuencia, y aquí recién aparece un estado de hipotensión arterial.
Entonces, cuando veamos un paciente que ya de entrada vemos que está hipotenso, tenemos que pensar que ese paciente, la pérdida que ha tenido está entre 1.500 a 2.000. Y por supuesto va a haber justamente la orina va a estar oligúrica, va a estar justamente la taquicardia presente, y lo más llamativo que la presión arterial recién comienza a descender. El Classic 4 de hemorragia, estamos hablando que ya las pérdidas son mayores de 2.000 ml. Ya es un sangrado mucho más activo, masivo, y en la cual ya aquí el paciente está confuso, bien letárgico, y muchas veces el paciente llega a la emergencia irritable, peleando, que no le pongan suero, está muy irritable, y no es que esté bajo el grado de alcohol, sino que es la mala perfusión que tiene el paciente. Entonces eso hace con que tengamos que tomar en cuenta la mala perfusión de estos pacientes, y es un paciente que ya está oligúrico y todas las presiones ya están prácticamente descendiendo bastante. Últimamente ha aparecido, como dije anteriormente, medicamentos que están ayudando y que están siendo efectivos en caso de hemorragia por traumatismo. El ácido tranexámico, que justamente su acción es antifibrorítica, va bloqueando la formación de plasmina, y es un medicamento que ha sido comparado con placebo y tiene una buena respuesta. Entonces, esto más se agrega a la estrategia de la hipotensión permisiva, y vamos a ir viendo también que otro tema muy importante, que es justamente en esas hemorragias masivas que existen, la aplicación de la cirugía de control de daño, que vamos a referir. ¿Qué significa la animación de control de daño? Justamente es la sumatoria de lo que hemos visto, la hipotensión permisiva, la cirugía de control de daño. La cirugía de control de daño no es más que en esos pacientes que tienen un traumatismo importante de la parte abdominal, por ejemplo, con daño de órganos parenquimatosos, problemas serios, y que hasta hace unos años atrás el cirujano hacía una reparación anatómica. ¿Qué significa esto? Que el cirujano entraba en la cirugía de estos pacientes con traumatismos serios abdominales y se encontraba con daño de los parénquimas hepáticos, esplénicos, renales, etcétera, con daño de víscera, y en la cual el cirujano entraba y demoraba entre 4 a 5 horas para hacer justamente la reparación anatómica de todas las lesiones que había. Entonces esto hacía con que el paciente salía de la cirugía, pasaba la terapia intensiva, y a los pocos minutos el terapista llamaba al cirujano y le decía: doctor, su paciente se complicó y prácticamente el paciente obitó, murió. Entonces el cambio de estrategia que ha habido es justamente la cirugía de control de daño. ¿Qué significa esto? Que en estos casos el cirujano ingresa al quirófano, hace una laparotomía exploradora, y si se encuentra daño de estos órganos, no hace la reparación, hace una hemostasia mecánica utilizando compresas, 1, 2, 3, 4, 5 compresas dentro, tratando de cohibir la hemorragia. Y en caso que hubiera una lesión de víscera, no reparaba estas vísceras, se ponía pinzas para que no salga el fluido intestinal, y el paciente quedaba con una laparotomía contenida para que no haya una salida de víscera. Y este paciente, en vez que demore la cirugía como demoraba antes de 4 a 5 horas, este paciente se hacía todo esto en 40 minutos. Luego el paciente pasa a la terapia intensiva. ¿Para qué? Para que los terapistas controlen
la acidosis metabólica, la hipotensión arterial, la coagulopatía y también la hipocalcemia que estamos hablando. Esos son los 4 elementos que el terapista debe mantener al paciente en mejores condiciones, y luego de 24 o 48 horas el paciente retorna a quirófano para continuar la cirugía. Entonces eso significa cirugía de control de daños, en la cual la reparación es funcional, tratando de mejorar todos los desbalances que ha tenido el paciente. Entonces con esta estrategia se está mejorando la mortalidad de los pacientes, y por lo tanto en estos casos tenemos que ver la forma de ir viendo cómo se modifican los protocolos con los estudios y experiencia a nivel mundial. Cuando se habla de poner vías para reponer líquidos o mejorar la volemia, se habla de poner bránulas cortas y gruesas, porque justamente la velocidad, si yo pongo una aguja muy fina, el goteo va a ser muy lento. En cambio, por la física sabemos, mientras menos resistencia tenga, y por lo tanto se va a usar bránulas más gruesas y cortas, podemos nosotros difundir rápidamente el líquido con mayor velocidad. Cuando hablábamos de quemaduras, yo recuerdo que hemos actuado nosotros en las emergencias con pacientes que llegan en pésimo estado y teníamos que ponerle vías cuanto antes, y para que vean ustedes, hemos puesto directamente, haciendo una venodisección, la colocación de un equipo de suero directamente colocada en la vena. ¿Para qué? Para darle una velocidad rápida de restauración de la volemia. Entonces, este principio es importante. Y nunca usar todavía vías venosas centrales. En la emergencia tenemos que agotar todavía la parte de vías periféricas, que son las más rápidas de utilizarlas, y de esta manera la vía venosa central es útil, pero cuando el paciente esté estable y en mejores condiciones. Entonces, a mayor diámetro y menor longitud va a haber mayor flujo y menor resistencia. Ese es el principio físico que tenemos que ver. El uso de cristaloides. ¿Qué es un cristaloide? El cristaloide no es más que agua, electrolitos y azúcares en diferentes proporciones. Entonces, tenemos que ver nosotros que comparado con el plasma, es un líquido puede ser isotónico, hipotónico o hipertónico de acuerdo a la cantidad de estos elementos que tiene. Por lo tanto, últimamente, en vez de usar, por ejemplo, el mannitol como un diurético osmótico, en los casos de traumatismo, eso vamos a ver, se está usando el suero hipertónico. ¿Para qué? Para que atrape líquido y pueda haber una disminución de un edema cerebral, por ejemplo. Entonces, esto tenemos que considerar que los cristaloides pueden tener cierta cantidad en su contenido para ser isotónico, hipotónico o hipertónico. En cambio, una cosa que no tienen los cristaloides es justamente la presencia de proteínas. La presencia de proteínas albúminas, por ejemplo, es lo que va a dar al organismo la presión oncótica. ¿Qué significa esto? Que va a mantener la presión oncótica dentro del espacio vascular. En cambio, si damos mucha cantidad de cristaloides, vamos a hemodiluir el contenido y por lo tanto poco tiempo va a quedar el líquido dentro del espacio vascular y se va a ir prácticamente por las membranas hacia el espacio extracelular. Este es el contenido, fíjense ustedes, un suero Ringer lactato, que tiene todos estos elementos, el pH 6.5, aproximadamente cerca de 7,35, presión oncótica 0.
El suelo salino, lo mismo, es más ácido que el anterior y de presión osmótica cero. En cambio, tenemos la parte de los coloides. Los coloides sí que tienen proteína y por lo tanto tienen la presión osmótica por lo menos preservada para evitar que el líquido se vaya más allá. Pero son sustancias muy caras en las cuales no se consigue fácilmente. Fíjense ustedes la presión osmótica de 22 a 25 milímetros de mercurio, a diferencia de los anteriores que tenía cero. Este es el experimento que yo le hacía mención. Si en 30 minutos comparamos nosotros cuánto quedó dentro del espacio vascular, se infundieron entonces 1000 ml y después de media hora se hizo una investigación de ver cuánta cantidad de esos 1000 quedaron dentro del espacio vascular. Se quedó 200 y 800 se fueron al espacio extracelular. En cambio, los coloides, de 1000 que se colocó, se mantuvo dentro del espacio vascular 800, debido a que estos tienen una buena cantidad de albúmina o de proteína para mantener el espacio dentro del espacio vascular. Bien, nos quedamos aquí y vamos a continuar en la próxima. ¿Ya? El examen va a ser el 17 de abril, más o menos. ¿Ya? La lista, por favor. Ágreda. La lista, escuche. Alier. Ángulo. Arizaca. Ayala. Benjarano. Cabral. Chino. Copa. Cortés. Cuellar. Caprato. Estrada. Fernández. Flores. Gómez. Bushi. Hernández. Guayua. Leonardi. Lucana. Marañón. Márquez. Medina. Méndez. Mordagón. Moreira. Núñez. Osinaga. Pedraza. Peñarrieta. Pereira. Rivera. Rodríguez. Romero. Saavedra. Soto. Suárez.